muchas personas se quejan de inflamación o de hinchazón abdominal, pero es importante conocer cuáles son los factores que están asociados a este padecimiento y por eso vamos a conversar unos minutos acerca del tema con el nutricionista Donald Vega, quien está aquí con nosotros esta mañana de jueves en la Casa de Buen Día. Un placer. Muchas gracias, como siempre, y honradísimo de estar acá. Quiero saber si hinchazón e inflamación es lo mismo. No, no es lo mismo. No. Hinchazón se refiere a cuando generalmente hay una acumulación de gas en el intestino. Ajá. Y entonces eso produce que haya una expansión del área abdominal hacia afuera y la persona siente que tiene que desabotonarse el pantalón porque ya no le cabe. Zafarse la faja y todo eso. Exacto, exacto. Y es muy incómodo. No necesariamente conlleva dolor e inflamación a nivel celular. La inflamación a nivel celular es otra condición diferente que puede cursar con hinchazón, pero no necesariamente. Es más, en la mayoría de los casos ni siquiera cursa con hinchazón. Qué interesante. Bueno, vamos a colocarles una gráfica en pantalla para que Donald nos vaya explicando las causas de la inflamación intestinal. Y ustedes van a ver que hay cosas que son bastante comunes para todos nosotros, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, Randall, ¿cuáles son estas causas? Estrés. Y aquí hablamos de que inflamación en particular se refiere a que hay una separación de las células que cubren el intestino y entonces hay cosas que entran al interior del cuerpo que no son buenas que están entrando y eso produce generalmente una condición conocida como enfermedad autoinmune. Entonces hablamos del estrés, antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINES, ¿verdad? El alcohol, el gluten. Cuando hay reactividad cruzada de que el cuerpo ataca el gluten, también suele, y eso solo en ese tipo de personas, atacar a la caseína, que es una proteína de la leche, aceites vegetales, pero ojo, aquí es importante, altos en ácidos grasos poliinsaturados. Microondas, eso es importantísimo también, por ejemplo, el tener el celular pegadito y andarlo aquí metido en la bolsa del pantalón adentro. Eso también ha demostrado provocar inflamación intestinal. El uso de la computadora, por ejemplo, que hay mucha gente que se pone la laptop, por ejemplo, aquí en las piernas. Sí, contactos de microondas cercanos a la zona abdominal son fuentes de inflamación. Vamos de una vez con otra pantalla para que nos expliques las causas de la hinchazón abdominal. Ahí las tenemos, son 4 en particular. Correcto, disbiosis, que también es otra de las causas de inflamación intestinal que hablamos antes. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis es cuando la población... Imaginemos una ciudad en donde la gente se porta bien y de pronto empieza a ser invadida por pandillas de gente que se porta mal, ensucia las paredes y hace puro desorden. Eso es disbiosis, son bacterias que empiezan a colonizar la zona del intestino que no deberían estar ahí, entonces empiezan a provocar... Alteran el ambiente. Exactamente, estas bacterias son fermentadoras de carbohidratos, entonces cuando se consumen algunos tipos de carbohidratos se convierten en gas, se convierten en metano, en hidrógeno y eso empieza a provocar inflamación, que conduce al segundo punto, que es precisamente la fermentación. Entonces, en el caso de las personas que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, cuando comen lactosa de la leche que no ha sido digerida y no tienen la enzima que la divide, entonces eso produce fermentación y genera gas. La otra es, obviamente, el gas producto de todas estas dos condiciones anteriores y otra es inhibición refleja muscular. ¿Qué pasa? Cuando el intestino está hinchado, inflamado, hay una relación neurológica que se manda al cerebro, una señal diciendo, aquí hay inflamación, por favor, expándame esa zona. Entonces se mandan a desconectar los músculos abdominales, pierden tensión, entonces la pancita se sale. Y eso es parte de lo que produce hinchazón. Entonces, por ejemplo, una persona que va al gimnasio, le gusta tener cuadritos y entrena y entrena y entrena y entrena y no ve resultados, muy probablemente está comiendo algo que produce esas condiciones y el músculo simplemente no conecta como debería conectar. Donald, ¿estas condiciones pueden darse de forma crónica o de forma aislada? Digamos, comí algo por casualidad que me cayó mal y me provocó. Exactamente. Cuando uno ya tiene identificado que le cae mal, obviamente lo come evita. Y entonces le produce, y en ese caso hablaríamos de que está sucediendo de manera muy aguda, pero la mayoría de la gente tiene este padecimiento de manera crónica. Lo que pasa es que se han acostumbrado. Eso te iba a preguntar, te iba a mencionar más bien, que hay mucha gente que se acostumbra a vivir con la incomodidad. Exacto. Y dice, no, ya es parte de mí, o sea, ya yo sé que tengo que, cada vez que como, zafarme de la faja. Es parte. O desabotonarme el pantalón. Y aquí a mí me gusta hacer una comparación que es interesante. Si yo agarro una piscina que está con el agua totalmente sucia y la pongo a la par de una piscina que está con el agua totalmente limpia, entonces yo agarro un poco de tierra y la tiro en la piscina que está sucia
y no se siente mucha diferencia porque está sucio. Eso es lo que le pasa a la gente cuando su estado crónico es inflamación de ya estoy acostumbrado, esto es así. ¿Qué pasa cuando una persona ya empieza con alguna intervención que lo que hace es que efectivamente se empieza a bajar inflamación, la pancita se pone plana y de pronto come algo de eso? Es como agarrar en esa piscina de agua completamente limpia y echarla a tierra. Es sumamente notorio porque la persona ya dejó de sentirlo y de pronto ¡pah!, se le inflama el intestino y es de verdad una forma en donde uno puede, digamos, por exclusión, ir dándose cuenta qué cosas le producen y qué cosas no, porque al quitarlas de pronto y al meterlas va otra vez para arriba. Donald, ¿qué papel juega en todo esto la falta de actividad física? Bueno, en realidad la falta de actividad física como tal la podemos asociar más a la disminución de la carga de estrés, porque el estrés sí es definitivamente un detonante del proceso inflamatorio. Entonces, una persona que realiza actividad física de manera frecuente, mínimo, yo diría mínimo 7 días a la semana, ¿verdad? Es importante hacer actividad física. Entonces, es más que todo por la disminución de la carga de estrés, que, repito, el estrés es definitivamente un detonante. Y muchos de los pacientes que nosotros vemos con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide, se les detona la condición cuando viven un evento estresante muy agudo y empiezan con los dolores. Ahora, hacer ejercicio sabemos que baja el estrés, entonces por ahí puede ayudar. Ok, ¿cuáles dirías vos que son las consecuencias más importantes de este problema? Y estoy pensando no solamente en el momento presente, ¿verdad?, en que la persona enfrenta, sino a futuro, años después. Bueno, casualmente el año pasado, 2020, un gastroenterólogo pediátrico que es el líder en la investigación del tema de gluten, publicó un estudio que se llama así: la inflamación intestinal como generador de toda la enfermedad crónica degenerativa en el ser humano. O sea, él hace una asociación directa entre mantener este proceso inflamatorio y hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, males psicóticos. Es decir, prácticamente él ha hecho ya una asociación y lo describe hermosamente en este estudio que realiza y publica. Por ejemplo, no sé si el estado de ánimo evidentemente podría haberse afectado por esto también. Aquí viene una parte interesante. Creo que es importante integrar todas las filosofías que existen en el mundo. Y sabemos que existe la filosofía china de la medicina china. La medicina china asocia el intestino con lo que se denomina el plexo solar, que en realidad fisiológicamente es la unión de un montón de nervios. Y cuando una persona tiene esa inflamación, entonces simplemente se le apaga el sol. Plexo solar se refiere al sol, energía, y sabemos, y estoy seguro que lo has vivido, y yo también, cuando uno tiene una inflamación simplemente quiere estar acostado. No siente energía de hacer nada, se le drena la energía, entonces sí hay una asociación directa. Bueno, vamos a colocarles otra pantallita con algunas enfermedades que están asociadas a esto que Donald está mencionando, de la inflamación. Y ahí tenemos, en primer lugar, la enfermedad celíaca. Y aquí, Randall, hablemos de que ya hay más de 100 descritas, lo que pasa es que no caben ahí, ¿verdad? Entonces hablemos de cosas que hay frecuentemente: enfermedad celíaca, el síndrome de fatiga crónica, colitis, y en realidad colitis, gastritis, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, ¿verdad? Todos los males digestivos están ahí asociados: hígado graso no alcohólico, sensibilidad al gluten no celíaca, es decir, personas que no sufren problema digestivo y lo sufren en otras partes del cuerpo, por ejemplo, migrañas, dolores articulares, empieza a dar fibromialgia, y obesidad son otras de las causas. Hablemos de las soluciones, Donald. ¿La solución está en lo que comemos? Absolutamente, sí. Cuando se trata de el detonante siendo alimentación, pero por ejemplo mencionábamos microondas, mencionábamos estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, y aquí nos vamos a devolver unos cuantos cientos de años a un remedio que existía y todavía existe, que es el caldo de huesos. El caldo de huesos es una preparación, el jarrete, conocido jarrete, que hacían nuestros abuelos, en donde a través de una cocción lenta de huesos se extrae un colágeno, una materia íntegra de los huesos, y cuando lo absorbemos eso ha demostrado bajar los niveles de inflamación y restituir la función digestiva, porque el intestino comienza a regenerarse. Eso es, digamos, poner una curita, pero necesitamos eliminar aquellos alimentos que sabemos que nos generan y nos detonan este tipo de padecimientos. Entonces, por ejemplo, están los carbohidratos fermentativos. Algunas personas el repollo, no, comen repollo y simplemente no aguantan, bueno, entonces no coma repollo. Y aquí es más de una autoexploración
obviamente nosotros sabemos cuáles son, pero el tema es de una autoexploración por prueba y error. Si usted siente que hay inflamación, anote en un librito qué fue exactamente lo que comió y quite uno de esos al día siguiente. Si sigue igual, entonces ya sabemos que ese probablemente no es. Y por exclusión puede empezar a darse cuenta que necesita empezar a quitar y de pronto en 2 semanas ya tiene usted su abdomen plano, que es una buena señal de que la inflamación está empezando a ceder. ¿Qué otra cosa aparte de cuidar la alimentación podríamos hacer para contribuir? El sol. El sol es fundamental. ¿Tomar sol? Tomar sol. Entonces, resulta que el proceso inflamatorio conlleva que las células, que son una barrera en el intestino, se separen. Esto es por la activación y esto ahora se sabe que es por esta generación de bacterias que viene y empieza a colonizar. Ellas hacen que se exprese una proteína que separa esto y cuando esto está separado, empiezan a entrar moléculas que no debieron haber entrado al torrente sanguíneo, el cuerpo las empieza a atacar, se confunde y empieza a atacar diferentes órganos y eso es la base de la enfermedad autoinmune. Entonces, resulta que el sol hace que se inactive esa proteína y vuelve a generar nuevamente la integridad y la barrera se sella. Entonces hay factores que van más allá de solo el tema de la alimentación. ¿Cuánto sol por cuántos minutos? ¿Todos los días? Es interesante porque debería ser todos los días. El ser humano no solo genera vitamina D gracias a la exposición al sol, sino que además absorbe fotones y eso se convierte en energía. Una persona de tez blanca, bastante blanca, unos 2 a 4 minutos al día. Con protección, evidentemente, ¿verdad? Más bien sin protección. Ajá. Porque la protección lo que hace es eliminar los rayos ultravioleta B, que son los que permiten que el cuerpo produzca. Pero ojo el tiempo, son 2 a 4 minutos. Por minutos, exactamente. 2 a 4 minutos, exposición directa, sin protección. Ya después, si quiere seguir asoleándose, se pone protección. Una persona con piel morena como la mía puede andar por el orden de los 4 a 8 minutos. Okay. Una persona de piel oscura puede andar ya por el orden de los 20 minutos porque la piel oscura es protección y necesita más exposición para generar la misma cantidad de vitamina D. Y las personas adultas mayores, más o menos entre 15 a 20 minutos al día, exposición directa al sol. Ok, es importante que tomen en cuenta esto de los minutos. Dice en el Facebook, Donald, Giovanna Aguilar, cuando uno no tiene vesícula es mucho más difícil. La hinchazón de estómago es fatal. ¿Qué podemos hacer? Porque ya uno no sabe ni qué comer. Ok, perfecto. Y ahí es una que no mencionamos, pero para que los televidentes entiendan, cuando la vesícula se extrae, la capacidad de digerir las grasas disminuye, porque la vesícula elimina o secreta una sustancia que ayuda a la absorción de las grasas. Entonces, obviamente, temporalmente, y esto puede ser años o tema de un año, la persona come grasas y el cuerpo simplemente no las puede digerir y entonces le detona diarrea y es incómodo. Entonces, en ese caso en particular, es empezar a bajar la cantidad de grasa hasta que por exposición, respuesta, el cuerpo empiece a acostumbrarse y vuelva a tolerarlas nuevamente. Pero la intervención en ese caso puntual es bajar la cantidad de grasa. Listo. Maritza Vega dice que a su esposo no solamente se le inflama el estómago, sino que le da muchísimo dolor. Y yo tenía esa pregunta aquí, ¿verdad? Porque no solamente es la incomodidad de la inflamación, sino también que alguna gente se queja de dolor. Así es. ¿Qué tipo de dolor es este? Ok, cuando ya hay una acumulación lo suficientemente grande de gas, ese gas empieza a expandir y activa los sensores o los receptores de dolor en el cuerpo. Entonces, es exactamente lo mismo que le pasa al resto de la gente, solo que en mayor medida. Ahí simplemente estamos hablando de una condición muy alta de fermentación. Entonces ahí hay que hacer intervenciones en donde hay que quitar ciertos tipos de comidas. Nosotros tenemos 2 de las chicas del equipo de Philosophy que de verdad se especializan en ese tema y lo que hacen es empezar por estándar, ¿verdad? Es una alimentación que se llama FODMAP. Por estándar se hace una eliminación completa y a partir de ahí se empieza el proceso de regeneración y después empieza el proceso de reintroducción, ¿verdad? Pero en este caso es simplemente la generación de gas, las bacterias están haciendo fiesta. ¿Cómo se hace el yogur? El yogur se pone, se genera una fermentación de los carbohidratos, se genera ácido, ese ácido irrita el estómago. No estoy hablando de fermentación del yogur acá, ¿verdad? Sino carbohidratos como tales y el yogur es uno de esos que se hace por medio de un proceso de fermentación y el efecto también es la generación de gas. Entonces ese gas va creciendo y es como inflar un globo y llega un momento en donde ya no aguanta, ¡pum! Eso es ese dolor que siente la gente, mucho gas. Ok. Giselle Cibaja quiere que le explique si es cierto que el magnesio y la cúrcuma pueden ayudar como antiinflamatorios naturales. Así es, los dos, totalmente.
La cúrcuma, por ejemplo, tiene cerca de 90 vías antiinflamatorias, es poderosísimo. Y también el magnesio tiene un efecto antiinflamatorio. Y dicho sea de paso, la mayoría de los seres humanos el día de hoy están deficientes de magnesio. O sea que Sería tomar, bueno. que tomar de esto... Como suplemento sería una buena idea. ¿Verdad? Es un coadyuvante. Sí. OAAN te pregunta si puede ocurrir algo peligroso con el consumo de algunos alimentos como lácteos o plátanos. Dice, es que me inflaman muchísimo. Yo no sé si cada persona debería tener la lista, ¿verdad? Porque me imagino que no a todos les pasa lo mismo con todos los alimentos. No a todos les pasa lo mismo con todos los alimentos, pero hay un grupo de alimentos que a todos les producen ese proceso inflamatorio cuando tienen vamos a ver, las frutas que están celes, no completamente maduras, tienden a generar más ese proceso. Cuando están totalmente maduras, ya parte de la destrucción, entre comillas, de los carbohidratos a carbohidratos más simples ha sucedido. Entonces suelen no generar tanto, ¿verdad? Entonces todas las frutas, entre más se muevan hacia no maduras, tienden a generar más eso. Entonces, por ejemplo, el plátano que ella está hablando, si lo cocina cuando ya está completamente manchado de negro, muy probablemente, y haga la prueba, no le va a generar el efecto a que si lo hace muy verdecillo, ¿verdad? Brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, estas que típicamente son las que sabe la gente que producen inflamación. Y ahí podríamos hablar de categorías completas de carbohidratos como todo lo que traen harinas. Esos son por excelencia generadores en personas que tienen este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Okay. Donald, para terminar, yo quisiera que le dieras un mensaje a toda la gente que nos está viendo y sobre todo a esa que piensa que es que esto ya me pasa a mí siempre. Entonces ya yo convivo con esto, porque creo que no es así. O sea, creo que uno no tiene que acostumbrarse a sentir incomodidad y a sentirse mal. O sea, hay soluciones. Hay soluciones, totalmente. Bueno, nosotros nos especializamos mucho en el tema de pérdida de peso. Entonces, resulta que como la alimentación que promovemos es más baja en carbohidratos y estos carbohidratos, no siempre, pero en muchos casos producen fermentación, entonces uno de los efectos colaterales no buscados, pero muy agradecidos de los pacientes es que a la semana el intestino está completamente desinflamado e iban a perder peso. Entonces se dan cuenta que por un lado de pérdida de peso, ya habiendo perdido la esperanza, mira, yo ya estoy destinado para esto, de pronto y no. Y tiene que ver con cambios de tema de alimentación, pero también el estrés y todo esto que estamos hablando, todo influye, definitivamente todo influye. Muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Ha sido un placer conversar con vos. Donald está en el 7277-6066 y también lo pueden seguir en Instagram y en Facebook como Kilosophy, que es Kilosophy con PHY, guioncito abajo, nutrición. Y también tienen la página www.kilosophy.la. LA de Latinoamérica. Ok, sí. Así, ahí está apareciendo el contacto en pantalla. Ellos constantemente están publicando información y están dando consejos y ayudándole a usted a tener una mejor calidad de vida a través de la filosofía que practican. Pura vida. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.